Bueno, buenos días. Mi nombre es Carla De Marchi, soy ingeniera de computación e integrante del equipo de K2B, de investigación y desarrollo, y junto con Walter Lipskin, contador, que es integrante del equipo de implantación de K2B. Queríamos contarle cómo lo que hemos trabajado en el último tiempo en la construcción de modelos de análisis, sobre todo sobre el presupuesto del Estado. Sí, como les contaba, somos integrantes del equipo de K2B. Para los que no conocen, es un ERP uruguayo construido con mano de obra uruguaya y con software uruguayo, con GeneXus. Y bueno, y fue construido a partir de nuestra experiencia en varios años de consultoría en distintas empresas, que nos llevó a la creación de este producto que cubre todas las áreas de gestión de las empresas, desde las compras, contabilidad, presupuesto, tesorería, cuentas por pagar, cobrar, etc. Estamos implantados tanto en empresas públicas, gobierno, como en empresas privadas, con distintas realidades. Acá les mostramos, por ejemplo, a nivel público, estamos en empresas públicas y en entes, con distintas realidades y la capacidad que tenemos en el software de modelar y de configurar el ERP nos permite cubrir las necesidades de estos distintos actores en el gobierno. También en empresas privadas, tanto a nivel local como internacional, estamos en distintos mercados, como pueden ser frigoríficos. En Argentina estamos en Unifarma, que es una empresa de medicamentos, podríamos decir. Y bueno, cubrimos con el mismo software en distintas versiones las realidades de estas distintas empresas. Lo que nos abocamos hace ya como un par de años o algo más es en mejorar la experiencia de usuario de nuestros usuarios en la exploración. Y bueno, y ahí también, basado en experiencia anteriores que tenemos en consultoría de proyectos de Business Intelligence y Data Warehouse, bueno, y con toda la experiencia que veníamos adquiriendo de todo este tipo de empresas, fue que nos abocamos en la construcción de este nuevo producto que forma parte de la suite de K2B, que es K2B Analytics. A lo largo de esta charla, digamos, lo que le queremos contar es un poco cómo concebimos a este producto, ¿sí? Cuáles fueron las metas a partir de lo que les contaba, de todo este conocimiento que tenemos de años de consultoría y de las necesidades que últimamente también nuestros usuarios han cambiado bastante en cuanto en el uso del software, las necesidades que tienen de obtener del mismo. Entonces, como objetivo, lo que nos propusimos en K2B en la construcción de este producto es generar aprendizaje en la organización, ¿sí? Y como vieron, estamos mucho en empresas públicas y veíamos que eso era un valor muy importante que podíamos dar en que se generara esa sinergia y aprendizaje a partir de toda esa información que se ingresa y que se registra en K2B día a día entre los distintos actores. Entonces, bueno, con toda esa experiencia lo que nos propusimos es que para generar este aprendizaje o esta sinergia, lo que teníamos es que brindar un ámbito de preguntas en la organización. Todos sabemos que a partir de las preguntas aprendemos y bueno, generando este ámbito, estábamos convencidos de que vamos a generar esa sinergia y ese aprendizaje de lo que se registra o de lo que ocurre en cada una de las organizaciones. Perdón. Sí, el objetivo de generar el aprendizaje, lo que queremos es lo de siempre, digamos, no es nada nuevo, es controlar riesgos y generar oportunidades en la toma de decisiones. Pero bueno, el desafío era cómo generar el aprendizaje. Teníamos claro que no teníamos que brindar una hoja en blanco para que el usuario pudiera expresar las preguntas, pero bueno, ¿cómo generar ese aprendizaje? A partir de ahí empezamos a trabajar en lo que nosotros llamamos una metodología de sistema de soporte a las decisiones, y la idea es brindar a nuestros usuarios distintas herramientas en cada una de estas etapas de la metodología
para generar esas capacidades, ¿sí? Para que el usuario genere esas capacidades que puedan generar el aprendizaje. Entonces, consideramos que es bien importante una etapa de exploración, ¿sí? En donde vamos a ir viendo en detalle cada una de estas etapas, donde el usuario es libre de formularse las preguntas que desee y a partir de ahí ir sacando conclusiones y conjeturas. Luego tener un ámbito de explicación donde él pueda, ya sea a sí mismo, digamos, en forma de conclusión o a parte del área en la cual él trabaja, explicar cuáles son las conclusiones que ha obtenido. Luego un ámbito de monitoreo donde puedan monitorear esa conclusión o esa hipótesis en un tiempo y con determinados, ir variando escenarios para luego sí tomar las decisiones o eleccionar. Entonces vamos a ir viendo cada uno en detalle y luego Walter les va a mostrar en la herramienta en sí a la que les hemos llegado. Entonces, bueno, ¿qué es un ámbito de exploración? ¿Sí? Como les contaba, el ámbito de exploración es formularnos preguntas de todo tipo. En este caso, como les contaba, vamos a hablar del presupuesto, ¿sí? En el ámbito público, el presupuesto estatal. Entonces nos podríamos... Ay, no veo nada. Tenías razón que no se veía. Podríamos arrancar preguntándonos cómo avanza la ejecución presupuestal para un determinado programa. ¿Sí? Un programa es un conjunto de proyectos en los cuales a nivel estatal se planifican los gastos a realizar. Pero esta es una pregunta muy amplia y podríamos ir desgranándola y preguntándonos, bueno, pero no, ¿cuál es el importe afectado para un determinado programa? Y luego visualizo la respuesta y en base a la respuesta que visualizo puede ser que eso sea relevante o me lleve a formularme otras preguntas, ¿sí? ¿Cómo es el presupuesto afectado para un determinado programa? O cuál es la contribución afectada por el proyecto para un determinado programa. Y así continúo realizándome preguntas hasta que encuentro la respuesta y paso a la siguiente etapa de este ámbito, que es de explicación. Entonces, si a modo de resumen, ¿qué es un ámbito de exploración? Es un camino incierto al inicio, se plantean preguntas abiertas, se intenta anticipar a posibles problemas y tiene como objetivo familiarizarnos con el problema. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que brindar a nuestros usuarios para que ocurra esto, la exploración. Entonces, en base a las respuestas que obtuve a esas preguntas, puedo pasar a la siguiente etapa, que es un ámbito de explicación, donde a modo de resumen puedo comenzar a plantearme cuáles son los problemas o qué es lo que quiero monitorear o la hipótesis que tengo, ¿sí? Entonces, en base a esas respuestas, podría estar explicando que, por ejemplo, el programa Gobierno Electrónico tiene un 30% de disponibilidad presupuestal, o sea, se ha gastado un 70% del presupuesto ya en ese programa. Además, ese programa se compone de 3 proyectos que avanzaron en forma desigual. Por ejemplo, el 80% del gobierno ya ejecutó su presupuesto en el proyecto Gobierno Abierto, el 20% en trámites en línea y el proyecto, por ejemplo, de infraestructura de gobierno electrónico no ha realizado gastos o no ha ejecutado. Si como resumen o como explicación yo podría tener, digamos que para que el programa Gobierno Abierto se ejecute en tiempo y en forma, los 3 proyectos tienen que ir en paralelo ejecutándose y sobre todo el de infraestructura que seguramente le da soporte a los distintos proyectos que forman el programa. Entonces, luego de esta explicación, el siguiente paso sería monitorear, ¿sí? Pero bueno, a modo de resumen, lo que es el ámbito de exploración, a diferencia el de explicación, a diferencia del de exploración, es que es un camino claro del inicio al fin. Yo encontré una conclusión, tengo una historia en la que estoy contando. ¿Sí? El objetivo es encontrar una comprensión de este tema y buscar explicar cuáles van a ser las acciones a futuro que deseo realizar.
Entonces ahora sí paso al ámbito de monitoreo. En este caso lo que quiero es monitorear la ejecución presupuestal por programa y quiero que se me respondan todas estas preguntas. Y es más, en un ámbito de monitoreo pasa a ser relevante el tema de plantearme distintos escenarios, como podría ser qué ocurre con la disponibilidad presupuestal si todos los documentos se saldan este año. Entonces, el ámbito de monitoreo está construido con un propósito, en este caso analizar la disponibilidad por programa, se monitorea en el tiempo un conjunto de indicadores y se plantean distintos escenarios. Y pretende anticiparse a los riesgos o crecimientos deseados. Entonces, en base a esta metodología es que construimos K2B Analytics, o sea que le vamos a brindar a nuestros usuarios esos distintos ámbitos para que pueda explorar, explicar sus conclusiones y monitorear a lo largo del tiempo. Y para eso nos basamos en la construcción en dos pilares. Uno es el modelo conceptual, y el otro, no menor, es el componente de visualización e interacción. ¿Qué llamamos modelo conceptual? Es el lenguaje en que el usuario va a poder especificar las preguntas. Y lo que queremos garantizar es que cualquier pregunta que se realice un usuario, en este caso de presupuesto, pueda ser formulada en la herramienta. Entonces, garantizar la completitud del modelo. Este lenguaje lo componemos por lo que nosotros llamamos áreas de decisión. Dentro de áreas de decisión hay distintas perspectivas que tienen indicadores, dimensiones y funciones en las cuales los usuarios expresan sus preguntas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, de una pregunta de las que realizamos en la exploración, nos preguntábamos cómo contribuye el importe afectado por proyecto para el programa Gobierno Electrónico, ¿sí? En el lenguaje que aseguramos, digamos, que esa pregunta se puede formular, el área de decisión es presupuesto, la perspectiva es la ejecución presupuestal, el indicador es el importe afectado, en este caso la función es la contribución, y lo estamos analizando por la dimensión proyecto. Y el filtro en el cual estamos estableciendo es para el programa Gobierno Electrónico. Bien, esto es lo que nosotros llamamos el modelo conceptual y que vamos a ir cubriendo todo el RP con distintas áreas de decisiones, distintas perspectivas que nos permiten la formulación de las preguntas. El otro pilar es el componente de interacción, ¿sí? Que es la visualización a las respuestas a estas preguntas, en las cuales nos basamos fuertemente en patrones de visualización. Además de un montón de cosas que hoy ya estamos muy acostumbrados, pero que pasan a ser muy relevantes para el análisis, como son los mapeos visuales, o sea, tener una correspondencia entre las funciones, que en el caso de la pregunta anterior, la contribución y un determinado tipo de gráfica, o los campos que representan las propiedades visuales con un determinado color, determinado tamaño, etc. Entonces, si vamos a la pregunta anterior que veíamos, donde teníamos a estos componentes del lenguaje, definimos un patrón visual en la cual ahí hay una correlación entre los colores y qué es lo que se está viendo en la pantalla. Lo amarillo son los indicadores, el rojo la función, lo azul son las distintas dimensiones por las cuales puedo cortar a los indicadores y lo verde son los distintos conjuntos de filtros que les puedo aplicar a esas consultas. Bien, bueno, todo esto fue desarrollado, como les contaba, en el caso de K2B está implementado con GeneXus, pero en el caso de la herramienta de Analytics nos tomamos bastante tiempo en analizar, digamos, cuáles eran las mejores herramientas del mercado para ofrecer los mejores beneficios a nuestros usuarios y tomamos dos decisiones, tanto en el ámbito open source como en herramientas licenciadas, y estamos usando Tableau, que en el cuadrante de Gartner está como herramienta líder en este tipo de herramientas, y Pentaho en el ámbito de open source, que también está líder, digamos, dentro de las herramientas de ese ámbito. Y bueno, y ahora sí lo voy a dejar con Walter para que les cuente funcionalmente el uso de la herramienta. Bueno, buenas tardes. En base a las preguntas que nos fuimos haciendo,
nosotros ahora nos vamos a enfocar en el área de decisión de presupuesto, ¿sí? Y bueno, la primera pregunta que uno se hace como contador de una organización es cómo está mi presupuesto, o sea, qué pasa con mi presupuesto. Y una primera gráfica que podemos visualizar es saber cómo está la planificación presupuestal, cómo está la ejecución y cómo estoy desde el punto de vista de la disponibilidad presupuestal, ¿sí? Y bueno, en el análisis anterior hicimos ciertas preguntas y bueno, esta gráfica me contesta una parte de ellas, que es cómo estoy parado con mi presupuesto. Ven que los colores me van diciendo diferentes referencias de los importes afectados, comprometidos, obligados, ¿sí? Siguiendo con el análisis, bajando un poco, digo, bueno, me quiero enfocar en cómo está mi planificación presupuestal. Y esta es una gráfica con diferentes ópticas de ver la planificación, pero orientada a ver a las fuentes de financiamiento desde el punto de vista de diferentes grupos de gastos, ¿sí? Y tipos de crédito, por ejemplo, son formas de ver cómo está mi planificación presupuestal. O sea, yo partí de un presupuesto inicial, acá tengo los ajustes que fueron ocurriendo durante todo el periodo y llego a la planificación o al crédito vigente que tengo. Esta misma información la puedo ver abierta abajo en los diferentes cuadros, ya sea por la dimensión tiempo, por grupos de gastos, ya sean remuneraciones o gastos o inversiones, por los diferentes proyectos que componen mi ejecución, yo planifiqué mi ejecución en base a proyectos, y las diferentes fuentes de financiamiento. Avanzando un poco en el análisis, también puedo llegar a hacer proyecciones de mi planificación, es decir, en base a la evolución del IPC, yo puedo decir cómo sería el presupuesto mío para el ejercicio siguiente, en base a lo que voy ejecutando hasta el momento y cómo planifiqué el año anterior. Y de vuelta, la información acá la puedo tener con los mismos cortes de información que vimos en el anterior, ya sea por grupo de gastos, por los diferentes proyectos de la organización o por las diferentes fuentes. Estos fueron dimensiones o indicadores que a mí me parecieron importantes en la etapa de análisis de definir cuáles eran mis indicadores. Pasando un poco, ya hice un análisis de mi planificado, yo puedo llegar a empezar a descender un poco en ver la ejecución, es decir, cómo voy ejecutando mi presupuesto, ¿sí? Y para eso en K2B tenemos la información almacenada de los diferentes criterios presupuestales, ¿sí? Lo que ven arriba son los saldos acumulados por cada criterio y en los cuadros anteriores son las diferencias, lo que siempre vemos en la administración pública que decimos es cuánto tengo afectado sin comprometer, cuánto comprometí sin obligar, y esos tipos de análisis o datos que tenemos guardados en K2B nos permiten analizar cómo voy a seguir mi ejercicio, es decir, dónde puedo liberar crédito o si tengo muchos pedidos afectados y no comprometí a esta altura del año, bueno, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Los voy a continuar? ¿Los voy a finalizar? ¿O voy a destinar esa disponibilidad en otra ejecución? Y de vuelta, la información acá la tengo por los criterios de K2B y también por los diferentes grupos de gasto que me componen. Puedo hacer análisis por periodos, tipos de ejecución y financiamiento. Siguiendo con el tercer grupo de datos que tenemos con la situación de presupuesto es ver la disponibilidad. Acá lo mismo, ¿no? Parado en los diferentes indicadores, ya sea la disponibilidad agrupada por proyectos o por fuente de financiamiento o grupo de gastos, también enfocarme en dónde puedo tener alguna posibilidad de liberar crédito o tener mayor disponibilidad para gastar ahí o transferir a su vez con eso, alimentar otros proyectos que pueden estar con disponibilidad disminuida. Bien, otra de las preguntas que se hacía Carla es cómo influyen los criterios míos en la ejecución, es decir, cómo contribuye, por ejemplo, los diferentes criterios en la ejecución presupuestal. Y esta visión también la tenemos, también de vuelta con los mismos indicadores o con otros indicadores, pero en este caso vamos a usar los mismos, o sea, quiero ver, de acuerdo a los diferentes criterios presupuestales, ¿sí? Afectado, comprometido, y esto es cada criterio, cómo está, o sea, qué porcentaje de cada uno de ellos compone mi ejecución. Y la misma información la tengo para los diferentes proyectos o grupos de gasto de la ejecución.
Pues esto es una visión desde todos los criterios, pero puedo hacer el mismo análisis diciendo, bueno, no se ve ahí arriba, pero acá dice, ¿cómo contribuye el afectado en el financiamiento? Es decir, quiero ver cómo están mis fuentes de financiamiento con respecto a la ejecución que voy haciendo. ¿Sí? Siguiendo con el análisis también, me voy apurando un poquito que nos quedamos sin tiempo, puedo hacer este mismo análisis bajando en los datos de CASDOB y ver la ejecución con un cuadro que quiero ver cuáles son los procedimientos de compra que componen mi ejecución presupuestal y también cuáles son el documento que me inició el flujo, tengo los datos del proveedor, la llave presupuestal, la cuenta, documento, y a su vez, si me paro en cada uno de ellos, puedo tener la desagregación de todos los documentos que componen la ejecución presupuestal de ese procedimiento, ¿sí? Por acá era lo que teníamos para contarle un poco de la visión que tenemos con toda la información que tenemos grabada en K2B y la posibilidad de explotación que tenemos en Analytics. Bueno, muchas gracias.